Bien amigos, tenemos la presencia hoy del licenciado Fernando Álvarez Bogar, economista, una persona muy vinculada en los últimos años a lo que es la cosa pública. Con él estaremos conversando sobre la economía nacional e internacional y todo esto de la reforma fiscal que se aproxima y también el déficit fiscal que presenta el Estado. Buen día, licenciado. Para mí es un honor estar con ustedes aquí. El honor es nuestro. Bienvenido. Sí. Mire, licenciado, comencemos precisamente hablando un poco del déficit fiscal que está presentando la República Dominicana, que según tenemos entendido, ronda los 120.000 millones de pesos. No, estás equivocado. Yo lo planteé de principio de año en los artículos que tenía. El déficit fiscal está actualmente en 102.500 millones y según mis proyecciones que hasta ahora han salido estrictamente, terminará el año con 140.000 millones. Eso es mucho. No, mucho es cualquier cosa. Para que tenga una idea, el déficit acumulado del 1930 al 2005 es 30.000 millones menos que el déficit de este año. O sea, en 75 años, el déficit acumulado es 40.000 millones menos que este año. Entonces, si relacionamos el déficit fiscal de este año, que usted dice que terminará en unos 140.000 millones de pesos. Correcto. ¿Una reforma fiscal es prudente este año con un déficit de esa magnitud? Bueno, no hay salida, pero eso no es lo único. Aquí hay que hacer una serie de acciones. Primero yo quiero decirle a todos que en este momento mi único partido es mi país. Y todo el que me conoce sabe que yo siempre he seguido eso. Yo creo que al presidente Medina ha recibido una herencia fiscal la peor desde que se fundó la República. Y mi deseo es que esa crisis, que hay un poco de crisis moral también, ahorita hablaré de eso, él la puede enfrentar sin que esto haga fondo. Cuando tú no corriges a tiempo, en tiempo de crisis, al mercado, que lo puedes hacer con daños tolerables, el mercado es una máxima económica, corrige al país con daños intolerables. Entonces, hay que hacer una serie de cuestiones simultáneamente. Primero hay que hacer una reingeniería del gasto corriente. Para darle a ustedes una idea, el año 2011, este año es peor, nosotros del Producto Bruto, asumiendo que es correcto, yo creo que está sobrevaluado, el 91% era consumo de gobierno y consumo privado, 91 de 100. La media de América Latina es 71, la media del sureste de Estados Unidos es 70, del sureste de Asia 57 y de China 48. El resto era ahorro e inversión. Quiere decir que tenemos 5 años con déficit sucesivo de cerca de 50.000 millones. Eso no se había visto nunca. Se ha aumentado el endeudamiento aproximadamente de 10.800 millones. Un elevado gasto corriente. Sí, no, casi todo es gasto corriente. Por eso, para hacer cualquier cosa, tienen que acudir al endeudamiento. Pero yo quiero hablar aquí cosas que son fundamentales. Usted dirá, ¿por qué hasta ahora había una estabilidad? Una estabilidad inorgánica. Porque fue que nuestros padres, nuestros abuelos, y la generación mía, yo tengo 71 años, fuimos muy frugales en coger prestado. O sea, cuando se entrega en el 2000 al gobierno de Hipólito, la deuda de 70 años fue apenas 3.800 millones. Entonces se le dejaba, esas 3 generaciones, de mí para abajo, le dejábamos al país la capacidad de endeudarse en 25.000 millones para crear un país de oro. Pero ese dinero se ha ido ya. Y no se usó fundamentalmente para la inversión. Y se creó un modelo que hay que cambiarlo de arriba abajo. Un modelo sustentado en el consumo ostentoso. Nosotros, aquí han venido amigos míos de nivel muy alto, tanto en el JP Morgan Chase, en Morgan Stanley, y me dicen que el lujo vehicular de la capital
no lo tiene ninguna capital de América Latina. Yo le dije, ni siquiera Sao Paulo, ni siquiera Sao Paulo. Para darte una idea, en los últimos 10 años, el parque vehicular aumentó un 75%. Y el parque de jipeta, desde luego, guardando la diferencia, claro, en 342%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una reestructuración fuerte del gasto corriente. En el año 2007 había 454,000 empleados. Eso no es el gobierno central, todos. Sí. El Estado. Y ahora 717,000. Eso no lo brinca un chivo. Claro. Es decir, toda la nación, ustedes y todos, estamos trabajando para pagar empleados públicos, cuando lo que debería fundamentalmente es crear una nación con obsesión por la competitividad y la inversión, y crearíamos una cantidad tremenda de empleados privados. Sí, licenciado, yo quiero retomar el asunto del déficit fiscal. Sí. El fondo una comisión estuvo en el país y hizo un examen, diríamos, un poco rápido. El fondo había autorizado al gobierno de Leonel Fernández en el 2011 a un déficit de 1.5, creo, o 1.3, 1.5. Este año era 33,000 millones de pesos. Exactamente. Ellos han planteado rápido que el déficit ellos lo cuantifican alrededor de 3.3. Y si hacemos un cálculo, se aproxima a lo que usted ha dicho de los 102,000. Y si se proyecta, como usted dice, a final de año, andaríamos por ahí. Pero hay una parte importante que de ese déficit, hay una parte que se lo ha tirado la furnia, que es la CDE, en gran medida. Mira, aquí hay, sí, pero no es así tampoco, que el fondo acepta 100,000 millones de pesos. Pero vamos a dejar eso a un lado. No, estamos hablando de lo que ellos plantearon, ¿no? No creo que es así. Perdóname, esa es una posición que no concuerda con la realidad. Pero aquí hay varias furnias. Esa enorme cantidad de empleados públicos y esos salarios a veces muy altos, es una furnia, igual que la de la CDE. Por ejemplo, fíjate, si nosotros fuéramos capaces de exportar con competitividad, nosotros tenemos acceso libre de tarifa, porque el problema de nosotros, en la época mía, era que teníamos límites con las trabas. Sí, las trabas. Pudiéramos exportar 50 veces lo que exportamos. Pero hemos aumentado las exportaciones 24, 25% en 6 años, por las exportaciones y las importaciones 70%. Estoy de acuerdo contigo. Las dos cuestiones fundamentales en la competitividad es el costo de la energía eléctrica y ese subsidio que se está manteniendo, pero el costo es 50% por encima de América Central, y eso evita la competitividad. Y el transporte de carga, que aquí es oligopólico, que es 42% por encima de Centroamérica. Eso son una barbaridad. Una barbaridad. Sí. O sea, hay varias furnias, ¿no? Sí. Esa cantidad tan grande de gasto corriente es una furnia. Es una furnia. Sí. Pero como tú dices, la más grande es la de la CDE. Sí, porque es mucho más demandante. Sí. Y sobre todo que demanda la generación de dólares para comprar el combustible. Sí, pero eso no me preocupa, porque los países de Centroamérica importan el combustible. No, es que hay algo en esos contratos que sencillamente prácticamente están llevando a la nación a un subsidio. ¿Cuál es la responsabilidad de la parte privada en este caso? Porque ya conocemos la parte pública, ¿no? Exceso de empleados, sueldos, estrafalarios, y otras cosas, la propia CDE, pero la parte de la responsabilidad de la parte privada, que por lo regular mucha gente le endilga al Estado como tal, y tiene que ser así, pero hay un componente del sector privado. Absolutamente. Tiene que tener algún tipo de alianza con la gente del Estado, de todos los gobiernos, porque no se entiende que esa situación pueda continuar
cuando está perjudicando tanto al país. No estoy especificando ninguno. Sí, claro. Son varios gobiernos. Sí. Son varios gobiernos. Y por eso nosotros tenemos ya que ver la manera. Por eso yo he estado del 85 apoyando, siendo un hombre de centro derecha. Pues yo soy fiscalmente centro derecha, pero socialmente yo soy liberal. Yo nunca en mi vida he pasado por todas las posiciones, ha habido un déficit. Hablando de centro derecha y liberal, ha estado en el tapete en estos días, usted que tiene toda una carrera política sirviéndole al Estado, la ley de salarios. ¿Cómo la ve usted? ¿Entiende usted esos altos salarios de los que usted, principalmente que fue ministro de Hacienda, lo que es hoy ministro de Hacienda, en el entonces secretario de Finanzas? Sí, yo ganaba 60,000 pesos. ¿Usted ganaba 60,000 pesos? En el 2012. Pero también 60,000 pesos es un... Bueno, estaba al 18 por 1. ¿Qué opina usted de esta ley de salario? Son obscenos. Déjame decirte esto, por ejemplo. Como estoy hablando sin ánimo de crítica. Sí, cómo no. Yo era vicepresidente del Banco Central. ¿Usted sabe cuánto ganaba yo? Era honorario, era un honor. Era presidente del Banco de Reserva. 0. Ahora mismo, el salario de algunos de esos funcionarios, para no decir específicamente uno. De cualquiera. No, pero hay uno que gana 2 veces y medio más que el presidente de Estados Unidos. Sí. Gana 3 veces más que el rey de España. Y, que por cierto se rebajó el salario en esta crisis. Sí, y 4 veces y media más que el primer ministro de España. Eso no puede ser. Barbaridad. Estamos hablando de 20,000 pesos la hora. Eso es solamente un contrato de Alex Rodríguez, ¿verdad? En Grandes Ligas. Sí, es así. Entonces, por eso digo yo que hay que hacer en la parte moral. Porque eso, ¿cómo tú le pides al pueblo sacrificio? Cuando, fíjate, se repartieron 500 millones en el Banco Central, por lo que me han dicho. Se liquidaron y siguen ahí. Eso no puede ser. Mire, sobre eso, sí, vamos a hablar sobre las prestaciones laborales. Jubilaciones, sí, pensiones, como quieran llamarle. Vamos a hablar dentro de un segundito. Permítanos hacer una pausa y regresamos en breve con el licenciado Fernando Álvarez Bogar.